Muy buenas tardes, queridos amigos. Acá nos encontramos nuevamente en este espacio en el cual podemos compartir experiencias, conversaciones acerca de aquellas cosas trascendentes e importantes en la vida que nos sirven para vivir cada vez mejor y mejor. Y como solemos plantear, pues es importante destacar el hecho de que lo hacemos fundamentándonos en aquellos tipos de conocimiento, sobre todo que vienen de la raíz filosófica y científica, que nos permiten, digamos, estar bastante seguros de lo que decimos, aclarar aquellas cosas que sospechamos, plantear las dudas con respecto a lo que estamos diciendo y declarar la ignorancia frente a aquello que para nosotros resulte totalmente desconocido o ajeno o cualquiera de esas cosas, ¿no? Y ese es un poco el propósito de este espacio, que podamos conversar con libertad, que podamos discriminar eso, discriminar la famosa fake news, por ejemplo, discriminarlas de conocimiento sólido, certero, útil, práctico, abarcador de experiencias que nos permitan vivir de la mejor manera posible en este mundo donde llegamos sin manual de operaciones bajo el brazo, en este mundo donde ocurren tantas cosas cotidianamente que nos desconciertan o que nos confirman nuestras sospechas. Esa es la intención de este espacio, ¿no? Y para el día de hoy vamos abarcando distintas temáticas, sobre todo aquellas temáticas que nos van diciendo, nos van señalando las mismas personas que van participando de este espacio, que son interesantes para lo que señalaba anteriormente, que es poder vivir de una manera próspera, productiva, amable, saludable, longeva, armónica y feliz. Ese es nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de obsesión. Y para el día de hoy hemos elegido pues un tema bien interesante, que es ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los humanos? Que no hemos tenido un solo día de paz desde que tenemos información histórica de nuestro recorrido sobre el planeta. No hemos tenido un solo día de paz que uno diga ha habido paz en todo el globo terráqueo. Que no ha habido un solo día donde no nos peleamos, donde desacordamos, donde nos enfrentamos, donde nos insultamos, donde estamos francamente en oposición a lo que es el deseo y la propuesta de todos y cada uno de nosotros, que es poder vivir precisamente en paz, en armonía, disfrutando de las cosas interesantes de la vida y resolviendo aquellas dificultades que se nos van presentando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, déjenme decirle que en la actualidad hay muchísima investigación al respecto. Son muchísimas las investigaciones que se han desplegado afortunadamente, el desarrollo de las neurociencias, una tecnología que nos está ayudando muchísimo para nosotros podernos comprender a nosotros mismos, para poder, digamos, sistematizar lo que son nuestras posibilidades, nuestras opciones de tener la vida que merecemos y la vida que queremos construir, la vida que queremos, a la que aspiramos en nuestra existencia, ¿no? Tanto en nuestra existencia como especie, no nos olvidemos de eso, como nuestra existencia en cada uno de nosotros.
Porque por aquí comienza el drama. El drama comienza porque hay universales de la experiencia humana, es decir, cosas que compartimos todos los seres humanos, muchas de ellas que compartimos con los animales, muchas de ellas que compartimos con los vegetales, con los minerales, con el universo como tal, que es lo que la ciencia viene recogiendo, recabando como lo que antes se llamaban leyes y ahora llamamos modelos, teorías, aproximaciones, búsqueda de comprensión en las cosas. Un abrazo por aquí a Maigualida, que nos dice gracias por este tema tan humano, y por acá por Instagram también, que se van sumando algunas personas al espacio, ¿no? Entonces fíjense, vamos a comentar algunos de esos descubrimientos que arrojan luces sobre el asunto. Entonces, como decía, hay universales. Por ejemplo, universales físicos, tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca, tenemos 2 orejas, tenemos una cabeza, ¿verdad? Tenemos un cuerpo diseñado de determinada manera. Ese cuerpo es diferente, por ejemplo, del cuerpo de los perros, de los gatos, de las vacas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, hay una diferenciación en la expresión de la vida, ¿no? Y esa diferenciación arrastra consecuencias. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos quizá los animales o los seres vivos que tenemos más desarrollado lo que llamamos la intención. ¿Qué es la intención? Que yo preveo qué puede ocurrir a continuación y deseo transitar un camino específico en el vivir. Entonces, tengo esa intención. Por ejemplo, cuando uno observa a un tigre en la selva que está escondido en el monte, ¿verdad? Y se va arrastrando cuidadosamente, acercándose a una cebra, por decir algo. Uno dice, bueno, tiene la intención de cazar la cebra, ¿verdad? Ahí hay una intención. Pero esa intención, por ejemplo, en el caso del tigre que estoy mencionando, es una intención bastante limitada. O sea, va a cazar la cebra para comérsela, para alimentarse, porque tiene un impulso de la naturaleza que dice, para tú sobrevivir tienes que comer. Y estás diseñado para comer animales. Y cierto tipo de animales, por ejemplo. Entonces es una intención que está muy ligada a su código genético. Es una intención que está ligada a lo inmediato, a satisfacer el hambre. Por ejemplo, ya National Geographic ha detectado tigres que pasan por un grupo de cebras sin hacer nada, y las cebras tampoco se angustian. Las cebras ven al tigre y lo ven de lo más tranquilo y él cruza por allí. Pero observaron un fenómeno curioso. Cuando el tigre hace eso, él lleva la cola elevada hacia arriba en forma de una C. Entonces es interesante porque uno dice, oye, esa es una señal. Ese es un código que le está diciendo a la cebra, yo no te voy a atacar para comerte porque en este momento yo no tengo hambre. Entonces ahí también hay una intención, ¿verdad? Hay una intención cuando yo pongo la cola, si yo soy el tigre, ¿verdad? Y yo pongo la cola de esa manera, yo le estoy enviando un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que es claro, un mensaje que no voy a cambiar. O sea, no es que yo de repente voy a bajar la cola y te voy a atacar. No, ese diseño no está en ese tipo de animales. La intención nuestra es diferente.
Primero porque yo puedo tener la intención, por ejemplo, de en X tiempo tomar una decisión, ¿ya? Por ejemplo, hay quien dice, Putin tiene la intención, ¿verdad?, de adueñarse de Ucrania o de adueñarse de países vecinos de manera progresiva, dependiendo de cómo cuida esa intención frente a la intención de otros, por ejemplo, los mismos ucranianos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es una interpretación, ¿verdad? Una interpretación, puesto que la otra característica de las intenciones es que son ocultas ante un observador. Son cosas que ocurren dentro de la cabeza de cada uno de nosotros y que por lo tanto no pueden ser directamente leídas, sino que yo las puedo sospechar a través de una serie de pistas que son el comportamiento de la persona, pistas que son la lectura de las expresiones faciales o de las palabras que la persona dice, ¿verdad? Entonces puedo deducir una posible consecuencia, pero no estoy seguro. Es decir, nunca puedo estar seguro. Fíjense que, por ejemplo, gran parte de la investigación, sobre todo la investigación, por ejemplo, de comportamiento no verbal, es la búsqueda de pistas que me puedan dar cierto criterio para saber si la intención de esa persona va en la misma línea de lo que yo estoy esperando o va en otra línea distinta, ¿no? Entonces fíjense la enorme dificultad que significa que yo pueda saber si el otro está o no está puesto en la misma línea de lo que yo le estoy proponiendo. Por supuesto, el que yo pueda interpretar el comportamiento de otro ser o de otra persona, ¿verdad? El que yo pueda interpretarlo de una o de otra manera no garantiza que sea así, pero me previene a mí de un posible riesgo o de un posible peligro, sobre todo si yo no confío en que el otro va en la misma dirección. Entonces, en la medida en que va aumentando la desconfianza, pues se va produciendo un alejamiento entre las personas que están interactuando y eso trae como consecuencia la posibilidad entonces de acusaciones, de culpas, de rivalidades. Entonces es muy sencillo entrar en eso. Nuestro diseño es tan, valdría la palabra defectuoso, les pregunto, es tan defectuoso, aquellos que pensaban que nosotros estamos diseñados de manera perfecta y que todo está perfectamente delineado y tal, no sé, podemos cuestionarlo, podemos dudarlo por lo menos, porque efectivamente, por ejemplo, ese diseño que me permite a mí la sobrevivencia, porque yo tengo que tener precauciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida no es una vida donde nosotros somos como en esas tiras cómicas donde de repente explotamos porque explota una bomba y ¡bum!, nos volvemos a reintegrar otra vez. No. El peligro de morir está siempre presente. El peligro de sufrir está siempre presente en nuestras vidas. Es a través de la creación de memorias de seguridad que nosotros podemos evitar ser víctimas o de nuestros propios desaciertos o de lo que ocurra en la vida, ¿no? No van en paralelo, no están de acuerdo lo que son mis intenciones en la vida y lo que son, digamos, lo que está ocurriendo y lo que yo estoy imaginando, ¿no? Isabel nos dice arcaico. Con arcaico me imagino
Exacto, probablemente, Isabel, tú me corriges si no lo interpreto adecuadamente, pero el arcaico se refiere a que, bueno, eso es un diseño que viene anterior incluso a nosotros como seres humanos. Es un diseño de la vida. ¿Mm? Es un diseño que comenzó con las células más elementales, unicelulares, ¿verdad? Seres unicelulares, que después se fueron complicando, complejizando, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a este momento. Ese es quizás, fíjense que precisamente la evolución humana, la evolución, o sea, la evolución de la vida, es quizás una de las teorías científicas más sólidamente respaldadas. O sea, todo parece indicar, todas las pistas, las señales nos indican que nosotros somos la resultante, por ahora, somos una resultante parcial y provisoria de lo que es un desarrollo de un universo probablemente insertado en un multiverso donde se dieron particularidades que nos llevaron hasta la aparición de nosotros como especie y como individuos dentro de la especie. ¿Ya? Entonces, efectivamente, nuestras memorias, memoria de pensamiento, memoria de emociones, memoria de sentimiento y memoria de acciones, son los que nos ayudan a poder seguir viviendo, a sobrevivir, ¿no? Que suelo decir que sobrevivimos significa seguimos aquí, ¿no? Cumplimos minutos, cumplimos días, cumplimos años y tal. Pero en ese proceso de sobrevivir, la participación de grupos, el formar grupos humanos, forma parte del diseño también. Entonces tenemos la necesidad ineludible de configurar grupos, pero que a la vez la configuración de esos grupos hace que por las diferencias individuales que tenemos se haga más fácil que terminemos desacordando aun cuando iniciemos nuestra relación como una relación de búsqueda de efectos comunes, que con el tiempo nos vayamos alejando, a menos de que contemos con recursos que afortunadamente, sobre todo yo diría en los últimos 50, 60 años, es que realmente lo hemos afinado. Porque si nos ponemos a ver, si vemos la cosa en detalle, no vemos que en realidad casi nada ha cambiado desde ese punto de vista, desde las cavernas hasta nuestros días. Y por eso es que mantenemos guerras, fíjense la situación actual, mantenemos guerras, mantenemos desacuerdos, por ejemplo, de qué hacer frente a las amenazas reales de la vida. Nos pasó con el COVID, por ejemplo. Cada país, entonces, y cada grupo humano, entonces surgieron los conspirativos, surgieron los pro vacunas, surgieron los antivacunas, surgieron los a favor del tapaboca, surgieron los contra el tapaboca. Es decir, el conflicto. La enorme dificultad que significa ponernos de acuerdo. Y eso ha sido desde siempre. Y eso se mantiene todavía. ¿Cuál es la gran diferencia? Que por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez de hace unos 60 años aproximadamente para acá, sí contamos con herramientas, con tecnología para acordar. Ahora, ¿qué implica el uso de esa tecnología para acordar? Implica, en primer lugar, que cuando nosotros
establezcamos cualquier relación, no podemos considerarla únicamente desde nuestras expectativas, es decir, desde nuestras percepciones, desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, desde nuestros sentimientos y desde nuestras acciones. No, hay que decir, ok, ¿qué es lo que tú y yo, o nosotros, ¿verdad?, podemos hacer coincidir, ¿verdad? Podemos hacer coincidir para que haya una respuesta conjunta. ¿Ya? Supongamos, este soy yo con mi propuesta, este eres tú con tu propuesta. Tenemos que construir esto. Es decir, tenemos que construir una estructura distinta de cada uno de nosotros. Una estructura que contenga y supere la estructura que cada uno está proponiendo. Cuando estoy diciendo la estructura que cada uno está proponiendo, vamos a ponerlo de esta otra manera, ¿verdad? Me refiero a que mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones tienen que casar de alguna manera consensuada con tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y tus acciones. Si no logramos ese encaje, que es un encaje, ¿verdad? No es una propuesta mía o tuya, sino que es un encaje que estudiemos minuciosamente y que digamos, sí, este es el encaje al que podemos aspirar. Si solo si damos ese paso, habrá la posibilidad de acuerdo. Ahora, decimos, por ejemplo, y quizás una manera hermosa de plantearlo es la relación de pareja, la más sencilla, pues, porque en la relación de pareja somos dos personas, ¿verdad?, que aspiramos una unión. Dos personas que estamos aspirando una unión. Dos personas, cuando establecemos una unión, construimos una tercera cosa. Esa tercera cosa que construimos es el equipo. ¿Ya? Es la resultante de la interacción de los dos, de las dos partes. En este caso estoy poniendo como ejemplo la pareja, ¿verdad?, de el interjuego que vamos realizando. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que tener claro es, ok, voy a formar parte de un equipo. Por ejemplo, ya yo dejo de ser Luis Arocha y ahora soy, por ejemplo, el delantero del equipo X. En ese momento, ya yo entro en un nuevo estatus. Ya yo soy una parte de algo superior. Ya yo soy como un elemento que está contenido dentro de una cosa mayor. Pareja, familia, equipo, país, grupo social, como quieras llamarlo, no importa, como quieras llamarlo. Y ya por lo tanto, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones van a estar en función de eso que hemos acordado en conjunto. Ahora, la otra limitante, el otro problema grave que tenemos, serio, es determinar inequívocamente qué es lo que aspiramos como conjunto. Eso es casi imposible. Es decir, llegar a un acuerdo, llegar a una comunión sin aristas, una comunión perfecta,
redondita, ya sea en pareja, ya sea en familia, ya sea en equipo, ya sea en país, ya sea en continente, ya sea en lo que sea, es virtualmente imposible. ¿Por qué? Por otra limitación que tenemos también de carácter biológico, que es que nosotros percibimos la vida desde nosotros. Podemos matizar eso, por ejemplo, las famosas posiciones perceptivas desarrolladas y sistematizadas por la PNL, pero que se han utilizado todo el tiempo. Es como cuando la gente decía, mira el toro de las barreras, ponte en los zapatos de tu hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Era manera de decir, yo con mi mente, con el arma más poderosa que nosotros contamos, que es la imaginación, yo puedo trasladarme y hacerme observador de distintos lugares. Y fíjense, eso forma parte de la genialidad. Los genios, aquellas personas que son consideradas genios, cuando uno los investiga, cuando uno los estudia, te das cuenta que ellos tienen esa facultad de moverse de donde están. Por ejemplo, Charles Darwin, cuando llega a ¿cómo se llama? A Galápagos. Él mira las estructuras biológicas, mira a los animales y las plantas y se traslada donde ellos y dice, aquí hay una continuidad. Yo puedo montarme en un vehículo y establecer una continuidad entre lo geológico, lo vegetal, lo animal y tal. La evolución. ¿Ya? Cuando Albert Einstein piensa en el universo, lo piensa como un enorme telar, ¿verdad? Donde, por ejemplo, los cuerpos, las estrellas, los planetas, hunden ese telar y por lo tanto diseña una nueva teoría sobre la gravedad. Entonces, ese aspecto, esa capacidad nos permite minimizar, ojo con esto, nos permite minimizar los riesgos de enfrentamiento, los riesgos de diferencia. Y el otro aspecto también importante, yo diría, el otro aspecto importante también para buscar minimizar los enfrentamientos, los desacuerdos, es que cuando surjan, uno le busque la vuelta, pues entonces uno diga, bueno, déjame ver cómo echamos la película para atrás, reparamos dónde estuvo la equivocación, que pudo haber sido una falta de respeto, una desconsideración de los aspectos que el otro está pensando o está diseñando, ¿verdad? Pedir disculpas y retomar la fuerza de la atracción afectiva, ¿no? Porque es allí, en la parte afectiva, donde está el pegamento que puede hacer que nosotros podamos seguir juntos a pesar de los errores y las equivocaciones que cometamos y que nos abramos a la corrección. Si ese aspecto afectivo, ese pegamento no es considerado, pues la mesa está servida para los enfrentamientos. Y cuando uno analiza, por ejemplo, las guerras, cuando uno analiza una situación como lo que está ocurriendo ahorita entre Ucrania y Rusia, te das cuenta que en el fondo hay aspectos afectivos involucrados acerca, por ejemplo, del nacionalismo, de la importancia del desarrollo económico y social de cada uno de los países, que es sentido de manera distinta de un lado y del otro. Y exactamente lo mismo pasa también, por ejemplo, entre las parejas. En las parejas, el afecto comienza con una atracción biológica intensa. ¡Fu! Me siento atraído por esta persona, me gusta, voy a ser feliz con esta persona. Y ahí viene el engaño. El engaño como una forma que hace que yo considere que por el hecho de tener una atracción biológica, instintiva, animal,
ya es suficiente para establecer una relación. Para los humanos, no. Por ejemplo, el cisne que es atraído por el otro cisne, ¿verdad? Por el cisne hembra y tal, hace una unión para toda la vida. Su intención, como les decía, llega hasta allí. Pero en nosotros los humanos las intenciones van cambiando en función de las percepciones y de las memorias que vamos construyendo. Por lo tanto, lo que nos resulta atractivo de entrada, después se convierte en rutina, después se convierte en aburrimiento. Entonces, si yo no genero un nuevo paso, pues voy a terminar rechazando lo que inicialmente aceptaba. Entonces, por eso es que vienen las acusaciones en los casos de la pareja es que tú cambiaste. No, eso es autoengaño. No es que la otra persona cambió, lo que cambió fue mi percepción. Lo que cambió fue que ese instinto de impulso básico, elemental para construir pareja, simplemente ya pasó. Ya pasó ese encharcamiento perceptivo y ya yo entré en una nueva etapa que es lo que permite, por otra parte, progresar. Es decir, lo que nos condena es lo que nos salva. Es el mismo mecanismo. El mismo mecanismo nos condena o nos salva dependiendo de las circunstancias en que nosotros alimentemos el desplazamiento por los caminos de la vida. En conclusión, podemos decir, nosotros somos seres diseñados para estar cuestionando permanentemente la ruta que vamos construyendo, haciendo las reparaciones oportunas, dándole el cuidado a lo que nosotros queremos que continúe de una manera, dándole mantenimiento y avanzando siempre pendiente del momento en que vamos moviéndonos a través de la vida. La vida como movimiento continuo y nosotros vigilantes frente a ese continuo avanzar. Entonces, ese aspecto es sumamente importante. Hola Ana, un saludo, un abrazo. Y bueno, querido amigo, esto es, podríamos decir, en resumen, por qué terminamos cantando nosotros que nos queríamos tanto y ahora mira lo que quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es sumamente sencillo. Lo único que tenemos que dejar es que la vida corra espontáneamente. Si nosotros dejamos que la vida circule espontáneamente, nos vamos a estrellar. Es decir, si nosotros no somos capaces de hacer girar el volante de nuestro vehículo por la carretera, nos vamos a ir por el barranco, nos vamos a salir de la carretera, porque la vida no es un tren. La vida es una carretera con muchísimas curvas y con muchísimas sorpresas detrás de cada curva. Así que hay que ponerse al frente con el volante, es decir, hay que estar vigilando. Cuido, mantenimiento y reparación oportuna de lo que vamos haciendo a cada instante. Eso es lo que hemos denominado en nuestro equipo de trabajo de Neurocodex, hemos denominado mejoramiento dinámico continuo. ¿Ya? La vida no está allí para satisfacerla. La vida tiene su propio proyecto. Nosotros, desde la capacidad de crear intenciones, somos los que podemos diseñar cada paso para que lleguemos a la meta. Y como decía Goethe, ¿no? El gran Wolfgang Goethe, que decía que cada paso sea meta sin dejar de ser paso. Así que, mis queridos amigos, bueno,
por el día de hoy vamos a parar aquí y como de costumbre, continuamos. Un abrazo y seguimos.